Eh, yo quería un poquito. Con Emanuel nos conocimos, yo estaba comprando zapallo para un locro en el disco, ¿cierto? Eh, Después, ¿tenés compañeros del disco acá? No, no, no hay ninguno. ¿No? Bueno, Gracias a Dios. no vamos a contar infidencias Gracias a Dios, no hay nadie. Eh, Ah, me, bueno, es el Mati, pero. Muchas veces hablamos con Emanuel, quien por ahí en la narrativa del mundo capitalista, ¿no? Del mainstream suele haber un lugar común, ¿no? Un arquetipo que es el del World Class Hero, ¿cierto? El escritor que es laburante y que a base de laburo triunfa y después se hace famoso, ¿cierto? Bueno, acá en Argentina no es así. Acá en Argentina todos los escritores laburan, todos los argentinos son todos los escritores son laburantes y son World Class Hero. Como Emanuel Rosso, ¿cierto? Que se gana la vida laburando en 2 o 3 laburos. Quizás costumbre que ha traído de los pueblos, porque yo también que estoy viviendo en un pueblo me doy cuenta que todo el mundo tiene 2 o 3 laburos para lograr sobrevivir, ¿cierto? Emanuel labura en el disco, es creativo publicitario y Robamos con un poco de todo. roba con un poco de todo, exactamente. Ahora está escribiendo. Así, bueno, eso es un poco Emanuel Rosso. Acá hay mucha gente del palo del terror. Yo un poco cuando pensaba, soy uno de los organizadores del Córdoba Mata, que Lema ahora también está haciendo el diseño, las redes, community manager, como le dicen. Y hay un autor que vino hace unos años que se llama Ossi Di Paolo, un académico de la Universidad de una universidad de Estados Unidos que investiga mucho sobre el género negro y él acuñó un término que se llama negrótico, ¿no? La mezcla del negro con el gótico. Poquito hago un resumen del género. El género negro siempre ha servido para exponer, para dejar expuesto las miserias del sistema social, económico, político. Siempre ha sido un medio narrativo extraordinario para esto, ¿cierto? Para dejar al descubierto, al desnudo, las injusticias del sistema. Sobre todo después, a partir del género negro americano, ¿cierto? Y más aún en el género negro latinoamericano. Y, y yo creo que el género negro se lleva muy bien con el gótico o el terror. ¿Por qué? Porque el género negro habla de esto deja expuestas estas fallas, esta crisis en el sistema político, económico, social, siempre por medio de un crimen, generalmente a los más excluidos, ¿cierto? Prostitutas, pobres, víctimas del poder siempre. Entonces nos habla de la corrupción moral de una sociedad. Y acá el gótico va a un plano más arriba y empieza a hablar de la corrupción, pero ya no moral del sistema, sino la corrupción espiritual, ¿cierto? Y acá entramos de lleno en un tema que trata del humo y la ceniza, que es la eterna lucha entre el bien y el mal. Así como en la novela negra, el personaje siempre se está cuestionando estas cuestiones del sistema que no funcionan, que quizás alguna vez fue parte o es parte del sistema, siendo miembro de alguna institución policíaca o de la justicia o ya no lo es más. Bueno, acá el personaje del humo y la ceniza es miembro también de una institución que se llama el Cónclave, que es una institución un grupo secreto que se dedica al estudio de los fenómenos paranormales y pero con una agenda muy política, ¿cierto? También no es una organización ahí que está boludeando, filosofando acerca de la metafísica, no, concretamente se dedica, ¿no? a resolver estos casos, tiene contactos con políticos, o sea, está en el mundo real. Pero en realidad su lucha
tiene que ver con esto, ¿no? Con la lucha del bien y el mal. Creo que acá lo interesante del humo y la ceniza es que esta historia de la lucha del bien y el mal, de una organización secreta, el detective sobrenatural, es una historia que se ha visto mucho en la televisión, en los libros, en el cómics. Pero acá Manuel se apropia muy bien de esta historia y le da una coordenada geográfica y temporal muy concreta acá en un pueblo del interior de la provincia de Córdoba, y sobre todo lo adapta muy bien a nuestra ideología, a nuestro sentir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a este tipo de historias cuando las consumimos en narrativas ajenas a, que establecen una especie de mesianismo, ¿no? Que cuando estos personajes, estos detectives, estos paladines, ¿no? Del bien, que quieren acabar con el mal, generalmente están luchando, están peleando por salvar al mundo. Bueno, acá el personaje de Rosso no, el personaje de Rosso sabe que quizás gana esta batalla y no va a cambiar el mundo. El mundo va a seguir exactamente igual. Por ahí logra salvar su alma, por ahí no, porque es un personaje bastante apaleado por la vida, otra característica que comparte con el género negro. Entonces sabe que no va a cambiar nada. Quizás puede salvar el alma de ese pueblo, que es Extrema Unción, donde se desarrolla esto. Y acá hay otra cosa interesante que yo creo que se ha teorizado mucho sobre eso, pero creo que Manuel lo ha hecho de manera innata, que el pueblo pasa a ser un personaje. Acá hay tres grandes personajes. Está Walter Rey Cielos, que es este detective paranormal, por decirlo así. Está el pueblo de Extrema Unción y está Chugala, ¿cierto? Que es un demonio. No es el demonio, es un demonio. Por eso la lucha con Chugala, si la gana, y bueno, es una lucha más y es un caso más de los muchos que ha tenido él. Así de que bueno, este personaje se adentra en esta lucha del bien contra el mal. Rosso tiene muchas... hay muchas referencias a bíblicas y a otros autores clásicos, que incluso algunos que él ha inventado, ¿cierto? Que hacen referencia a esta lucha del bien contra el mal. Y bueno, este personaje, el pueblo de Extrema Unción, es un pueblo que también es interesante cuando hablamos esto de la coordenada geográfica geográfico-temporal. Es un pueblo donde él no solo narra el presente de ese pueblo, es un pueblo anclado en un presente que tiene una historia de aberraciones, de corrupción, y creo que de alguna manera ahí después le vamos a preguntar a Rosa si la relación con esto de exorcizar sus demonios, ¿no? Porque bueno, él viene de un pueblo también. Creo que hace una lectura muy interesante, otra cosa que comparte con la novela negra, de leer la realidad. Leer la realidad no como la novela negra, que habla más de lo político-económico, sino del ser humano, de las miserias del ser humano. Rosso en El humo y la ceniza no pretende asustar. Y no se nota, no hay intención que se note en su estilo y en su escritura de tratar de asustar al lector. Describe lisa y llanamente el horror que está viviendo el personaje, que ya está acostumbrado a vivir ese tipo de horrores, y nosotros, como lectores, no nos queda otra que asistir con los párpados pegados, abiertos, a toda clase de imágenes perturbadoras y muy fuertes, y eso lo hace muy bien, y que también se lo dijo Rizzo de Sello Fantasma. Está muy bien logrado, es refrescante leer, perturbadoramente refrescante leer esas imágenes de terror sin lugares comunes, ¿cierto? Que es lo primero que uno haría a tratar de escribir terror.
Bueno, otra cosa que noté es que vieron como esta imagen tan clásica de la figura y el fondo, ¿no? Donde se ve como una copa y negro, blanco. Rosso va armando un montón de historias en los diferentes capítulos y la trama central se va contrastando como una especie de figura y fondo. No es un autor que yo haya notado que le guste mucho decir, mirá, lector, acá está la trama, seguí la trama por acá. No, la trama camina, pero lo que más le gusta a él es contar estas historias que hay alrededor, y al leer esas historias, entre muchas otras cosas, vamos descubriendo y andando esa trama principal, que es una trama detectivesca, ¿cierto? De alguna manera. Y en el fondo, la lucha del bien contra el mal, ¿no? Que es una lucha metafísica. Se da en dos planos, en el plano espiritual, pero que todo el tiempo tiene plano espiritual, onírico, metafísico, pero que todo el tiempo tiene una contraparte en el plano material, en las actitudes de la gente del pueblo, en su manera de actuar, no hay un terror acá metafísico, como les decía, para asustar, no, acá es todo muy concreto. Está el mal y ese mal se encarna en las miserias de la gente del pueblo ese. Otra cosa que me gustó mucho es el imaginario, que crea un imaginario muy sólido, como si hubiera echado mano a algo que ya existía y lo hubiera usado, y sin embargo no es así. Hay muchas cosas que él ha inventado, que han nacido en esta cabeza sumamente perturbada. Así como también es muy lindo cómo describe los mundos oníricos. Parece que fue un especialista en el consumo de sustancias alucinógenas o en experiencias extrasensoriales. Hay gente de mi pueblo. Está la directora del jardín de infantes cuando yo iba al jardín de infantes. La describe como si fuera un... Está mi médico allá. Está mi médico. El médico puede dar ¿Cómo van a...? ¿Era recetador? No. Después contá cómo tenés esa experiencia para poder describir esto. Y bueno, y también otra particularidad es que él describe mucho desde los sentidos. Y justamente esta perturbación que surge con la lectura tiene que ver con esto, con que lo que él describe se siente en la piel, en el olfato, en el oído, y en la vista, pero mucho en lo táctil, ¿no es cierto? Y en lo olfativo. Caro, ¿vos querés agregar algo a esto? Yo después voy a leer un capitulito. Me gustaría que contara un poco, Emanuel, ¿de dónde surgieron estos demonios en sí? ¿Cómo fue que empezó a crear? Porque no es fácil escribir un libro. No, bueno, antes que nada, les quiero agradecer por haber venido, amigos, familia, César, hay gente de Valdicera que me sorprendió gratamente ver. Bueno, los músicos. Nada, estábamos allá con Matías un día en el laburo y le digo, no puede ser que esto sea lo único que hagamos, o sea, no puede ser que vengamos acá, reneguemos con las viejas que vienen a comprar y nos vayamos a nuestra casa y ser miserables. Al principio era una cosa muy... Va a sonar extremadamente egocéntrico, pero al principio era una cosa medio David Lynch, con cosas que no se entendían, no había forma de atarlas por ningún lado. Ahí entró Gastón, que lo conocí un día que él fue a trabajar, fue a comprar el disco con un amigo, los escucho hablar, mencionan a Juan Ferreira, le digo, Juan Ferreira, el que labura en DC, sí. ¿Por qué vos dibujás? No, yo escribo. Ah, no, el que escribe es él. Ah, ¿qué hace? ¿Qué tal? Y quedó Gastón, Gonzalo en un segundo plano. Empezamos a charlar, sí, ¿qué escribí? No, mirá, estoy viendo de hacer una novela. Ah, tráemela que le hacemos unas correcciones, la leo, te digo, bueno, la leyó 3 veces. Pobre enfermo. No, es Sí. lo mínimo. En una obra es lo mínimo que podés hacer. Hay capítulos que tienen 30 correcciones. Mi novia es testigo de esa enfermedad. Es víctima. Sí, es víctima. Y es testigo de decir, bueno, ya está, no se toca más. Pero ya lo dijiste antes, no se toca más. Ya está, ya tiene 25 correcciones, no se toca más.
y pasar 2 días y decir, lo estoy corrigiendo de nuevo. Pero ya estaba, no importa. Necesito una corrección más. No le necesita, está bien. No está bien. Horrible. No está bien, está mal, dijo el doctor. Pero bueno, la cuestión es que después de mucho laburo, lo mandé, me comunico con Sello Fantasma, una editorial de Buenos Aires, hizo un par de correcciones que estaban muy buenas, o sea, la verdad que le aportaron muchísimo a la novela. Ahí me di cuenta que estaba tratando con alguien que realmente sabía del tema, sabía el ojo del editor. Y bueno, y me dijo, sí, le damos para adelante. Me mandó un par de imágenes para la tapa, y ya cuando empezás a ver la tapa y decís, bueno, esto ya está teniendo forma. Y te dicen, vení, entra a ver el portfolio del portadista. Y cuando veo el portfolio del portadista, era el mismo chabón con el que estaba hablando, y era el mismo que hizo la corrección, y el que tenía que lidiar con la imprenta. Es una editorial independiente, obviamente. Pero bueno, se hizo. Se renega con la imprenta, pero la verdad que la editorial se movió muchísimo. La editorial, Rubén Rizzo, el chico de la editorial, se movió muchísimo. Se peleó con la imprenta para que saliera el día de la Feria del Libro de Buenos Aires. Se tomó un taxi de la imprenta hasta la Feria del Libro y en 20 minutos lo puso en un stand en la Feria del Libro. Cosas que por ahí otro podría haber dicho, mira, el libro no salió, chao. No llegó. Estuvo en la Comic Con, se movió mucho. Así que bueno, eso es básicamente. Esa es la historia un poco de cómo se gestó. Después, sobre las cuestiones literarias. No, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con una forma de ver el mundo, que tiene que ver con el cinismo. El personaje se plantea, no tiene una crisis de fe, porque para tener una crisis de fe en algún momento tendría que haber tenido fe, y él deja muy en claro que nunca creyó en Dios, pero sabe que el mal existe y este demonio se le materializa. Pero bueno, tiene que ver más con preguntarse si la humanidad es esencialmente maligna y merece la extinción, o hay algunas cosas que todavía se puedan salvar y que valgan la pena ser salvadas. Con César podríamos charlar mucho de todo esto. Pero bueno, tiene que ver con eso. Digamos, la trama en sí no es nada original. Matan a una chica en un pueblo, manda una sociedad secreta, manda a un agente a investigar el caso. Digamos, es bien de la novela negra. La trama es básica de la novela negra, o sea, Twin Peaks. Pero justo me estaba haciendo una maratón de Twin Peaks cuando empecé a escribir esto. También tiene que haber influido mucho. Pero bueno, digamos, creo que la cuestión es esa, digamos. El conflicto es ese, es el conflicto interno del personaje, que se plantea si ser un cínico de mierda o por ahí ver alguna lucecita ahí que todavía quede. Eso es básicamente. No era, perdón si les spoileé, no me he contado prácticamente el final, pero bueno. Me faltó. No la compren. No la compren, ya está. Es todo lo que necesitan saber. Vamos a abrir al público, ahora si quiere hacer preguntas, alguien quiere preguntar algo acá. ¿No es cierto? Déjenme Tiene que joder. haber ¿No? alguien voluntario o voluntaria. No me suena birra, no jodas. Ay Dios, hay dos señoras ahí afuera, no sé si son del evento. Hola, ¿qué tal? Son del cónclave. Son del cónclave. Vienen a hacer una quema de libros. Caramba. Acá es muy interesante, ya que mencionas lo del cónclave. Esto que yo les hablaba del imaginario, que era muy sólido, muy verosímil. En un momento lo menciona López Rega,
Y realmente parece que Ross hubiera investigado del tema Hago de trampa. las sociedades Hago secretas, trampa. ocultistas de la sociedad cordobesa y argentina, porque la inserta muy bien el cónclave en la historia argentina y si bien los personajes son creados, ¿no? Y los nombres ficticios, realmente tienen mucho que ver con lo que en la cómo en realidad funcionan este tipo de sociedades, como por ejemplo las que en las que actuó López Rega, ¿cierto? Y esa solidez, digamos, si él hubiera tratado mal lo del cónclave sería un bolazo. Sí, mal. Bueno, tampoco es que hice trampa, agarras Wikipedia, No, buscas no algunos importa. datos históricos y decís, bueno, acá le vamos a meter que... Pero ¿sabes qué? No hay histrionismo en eso, ¿no? No flasheaste con eso. No flasheaste con eso. Le diste el nivel justo, ¿no es cierto? Muy lindo. Bueno, pero vos sos muy generoso. Miren. Bueno, vamos a pasar a la compra de libros, a la barata de libros, a la gran barata de libros. ¿Cuánto sale el libro? ¿350? ¿300? Es a voluntad. Sí. 350, 300. 300. Vamos a dejarlo 300. Y vamos a firmar ejemplares y después nos vamos a reunir y todo y nos vamos a tomar las 24 cervezas que ya están pagas. ¿Quieren amenizar, maestros, acá la firma del Está libro? aumentando la cantidad de cervezas, está bueno. Sí. ¿Quieren agregar algo ustedes? No, yo agradecerle, bueno, a Caro, Mirá, a vos, ahí hay un... Bueno, la señora del jardín, de infantes. Mire lo que creó. Ella no tiene la culpa. quiero felicitar a Emanuel. Agradezco que las redes nos han hecho enterar de este evento que está muy cerca de nuestras casas. Acá estoy con gente de Valdicera. Decirles que como lo he conocido desde muy pequeño, era un niño creativo, muy creativo, que ya desde chico, ya en la escuela primaria hacía guiones y me decía, ¿qué le parece? ¿Qué final le pongo? O sea que era un niño creativo, un niño simpático, que uno de esos alumnos que uno los recuerda siempre. Así que bueno, ahora yo también vivo en Córdoba, nos hemos cruzado alguna vez. Y bueno, mi felicitación y que sea todo un éxito, compartiendo este momento tan lindo, Emanuel. Gracias, Marta, gracias. Ya es la segunda edición, así que... Gracias, no tanto. Cierto, la segunda edición, Ya el es la mundo ya segunda está edición. infestado por 200 ejemplares. Sí. Bueno, El humo y la ceniza. hay algunos nombres a lo largo de toda la novela. A mí me gusta joder mucho con anagramas, entonces el personaje principal es Walter Raicielos, que es un anagrama de Aleister Crowley, y bueno, voy insertando autores que me gustan, y hay algunos nombres que son conocidos en Valdicera, pero están todos puestos con cariño. Y no, en serio, están puestos con cariño. No, a los que no quería no me gasté en ponerlo. Y bueno, y ahí, acá está todo el cónclave a pleno. Todo el cónclave. Está el doctor Ordóñez allá, está todo. Y bueno, eso. Hay, obviamente que en el tema, la construcción de Extrema Unción, que es el pueblo, hay mucho de Valdicera, del pueblo donde yo vengo. Sí. La descripción geográfica, todo. Algunos personajes, les he cambiado el nombre por cuestiones. ¿Existe el alto y el bajo? Como lo decía? Sí, existe el alto y el bajo. Caramba. Existe el bajo. A ver, plena llanura pampeana, son 10 cuadras por 5 de lo más llano que hayan visto en su vida. O sea, a la noche yo salía a la puerta de mi casa, noche de verano, y se ven las luces de Isla Verde, que es el pueblo que sigue. O sea, no hay nada, no hay ningún tipo de nada de relieve, nada. Pero tiene alto y bajo. Tiene el bajo, que es donde viven la gente más humilde. ¿Qué tal es el pueblo? Si me dices saber. Mira, no sé. Esas preguntas que pones Son en pueblos muy compromiso. chicos. Primer año que llegué a Córdoba. No sé dónde quedaba. Después te conocí a vos. Y más o menos, sí.
A vos te conocí cerquita encima. Sí, es que... Bueno, es igual. Valdicera y Isla Verde son pueblos muy iguales. Son muy iguales. Sigan por el chico por la duda, no de nombre, porque capaz que la novia de años. No voy a dar No conozco a nadie, la verdad, no. Pero bueno, sí, hay mucho de Valdicera en Extrema Unción. Por supuesto que hay cosas están muy exageradas. ¿Y son identificables los personajes? Chan, chan. Algunos sí. Hay de todo un poco. Hay algunos nombres conocidos. Sí, no, o sea, hay algunos personajes que van a resultar conocidos y hay nombres que, los nombres están todos puestos con cariño, qué sé yo, están los Bigliones, hay Perazzi, por ahí de pasada están los Perazzi, el Gordo Garegio está tal cual, porque era un amigo mío y yo lo quería mucho. Y bueno, y es tal cual, el dueño de la librería del pueblo y el que le fiaba. Hay un personaje que en realidad, Marta Picat, hay un personaje que es una piba que se hace amiga del librero del pueblo y va y le roba libros y el tipo sabe y se hace el gil y la deja que robe los libros y ya encarga libros que sabe que se los va a robar la piba y si alguien se los quiere comprar les dice que están reservados, o sea, y ese era el Gordo Garegio. Sí, Algún cómic le he robado el Gordo Garegio. Algún cómic le he Voy a leer acá robado. una parte de eso de Marta Picat, porque es genial esto. Tras decirle a Marta que había sacado el libro de la biblioteca de la escuela, Nadia se sentó en la galería a disfrutar del relato. Trataba sobre una familia que vivía en la selva misionera, sobre sus dramas y conflictos políticos y económicos a lo largo de 5 generaciones. Había en el texto palabras que la niña no conocía. Entonces recurría a su madre para que le sacara la duda. Muchas veces ocurría que la señora tampoco conocía el significado de algún vocablo. Entonces, sin quitar la mirada de su crochet, elaboraba una respuesta. Incesto es un bicho grande del Paraguay que puede comerse hasta una cabra entera. La pequeña quedaba momentáneamente satisfecha, pero pronto dejaba de encontrarle sentido a la historia cuando leía. Los dedos de Armando rozaron la mejilla de Herminia. Hubo un primer beso tímido y finalmente, despojados de sus ropas, se entregaron al incesto. Para Nadia rendirse ante las fauces babeantes de un bicho gigantesco y sanguinario era una curiosa forma de celebrar el amor. Gracias.